El elemento que decíamos que hace al núcleo del Estado plurinacional, que son los derechos de los pueblos indígenas, que es el tema, por ejemplo, de la consulta previa, libre e informada, entonces también es afectada por esta normativa de extracción de recursos naturales. ¿Qué cosa nos plantea la Constitución? Dice, la consulta previa es el derecho fundamental para el respeto de las naciones y pueblos indígenas y campesinos. Plantea la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169 en su artículo 6. Asimismo, esta consulta previa, libre e informada es clave para la concreción de este derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas y campesinos, tal como plantea el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué cosa nos dice la normativa internacional? ¿Cómo tendría que ser la consulta previa, libre e informada? Vamos a dar un pantallazo general. Ya no vamos a entrar en mucho detalle porque es bastante amplio ver el tema de la consulta previa, libre e informada. En primer lugar, la consulta previa, libre e informada no es una reunión. ¿Ya? Si yo vengo aquí y les pregunto a ustedes, ¿quieren que haga actividad minera acá en la universidad? ¿Ustedes qué me contestarían? Eso será consulta previa, libre e informada, pero eso no es consulta previa, libre e informada, ¿ya? Algunas características de la consulta. Tiene que ser de buena fe, nos dice. Es decir, tiene que haber un diálogo sincero entre el Estado y las comunidades susceptibles a ser afectadas. Tiene que ser informada, es decir, tiene que ser veraz, no tiene que haber mentiras. Tienen que explicar cuáles van a ser las consecuencias positivas para la extracción de recursos naturales, pero sobre todo también tiene que decir cuáles van a ser las consecuencias negativas para la extracción de recursos naturales. Porque a veces hemos visto que cuando se informa se plantea sobre todo lo positivo. Bueno, lo positivo entre comillas, ¿no ven? Que dicen, lo positivo va a ser, vas a tener fuente de trabajo, vas a tener ingresos económicos, etcétera, etcétera. Pero no plantean el segundo aspecto, que es lo más delicado, las consecuencias negativas de la extracción de recursos naturales, que vamos a ver después. Tiene que ser esta consulta culturalmente adecuada, es decir, si en la comunidad hablamos inglés, yo voy a preguntar en quechua, no lo ven. Es decir, si en la comunidad hablamos en aymara, yo voy a hablar en guaraní, no lo ven. Culturalmente adecuada quiere decir entonces en el propio idioma, tomando en cuenta las categorías, ustedes como antropólogos saben muy bien, las categorías de comprensión de la realidad de los diferentes pueblos y naciones. Culturalmente adecuado, respetando además sus normas y procedimientos propios. Las comunidades aquí en Oruro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardan en definir un asunto que les atinge, que les preocupa? Muy delicado. Por ejemplo, el tema de agua. ¿Cuánto tiempo tardarán en definir, en arreglar ese problema? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un mes? Las discusiones pueden llevar incluso años. ¿Lo ven? Ustedes saben muy bien eso. Entonces, culturalmente adecuada quiere decir respetar las normas y procedimientos propios, las formas de decidir dentro de las comunidades y naciones, pueblos indígenas y campesinos, ¿ya? Entonces, la consulta previa, libre e informada no tendría que tener un plazo establecido de 15 días, 20 días, 30 días, como se está estableciendo en la normativa. Tiene que ser previa. Previa quiere decir antes de, ¿ven? Entonces, en la comprensión que ha habido a nivel internacional de la consulta previa, entonces dice previa incluso antes de elaborar el proyecto o ley. Antes, lo que nos presentaba la hermana Eli, antes de hacer el proyecto de la carretera por el TIPNIS, ¿qué cosa tenía que haber? Consulta previa, libre e informada. Antes de sacar el préstamo del banco brasilero, tenía que haber consulta previa, libre e informada. Es decir, antes de pensar en hacer un proyecto llamado de desarrollo, se tiene que hacer la consulta previa, libre e informada.
¿Ya? No hago el proyecto y después recién voy a preguntar, ¿estás de acuerdo con esto? No. ¿Correcto? Eso no es consulta previa. Libre. Es decir, no tiene que haber dolo, no tiene que haber amenazas ni coerciones. ¿Ya? Eso es a nivel internacional, es la normativa que nos va presentando la consulta previa libre informada. ¿Pasaremos? ¿Cómo plantea la consulta previa libre informada en la Ley de Minería y Metalurgia? En el decreto 2298 del año 2015, básicamente recoge este elemento. La consulta previa, libre e informada, se reduce a un mero trámite administrativo, a una reunión, simplemente. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser? Los sujetos. La comunidad que va a ser afectada no puede participar así nomás, nos plantea la Ley de Minería y Metalurgia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que presentar una certificación de que es una nación y pueblo indígena o campesino. Eso va en contradicción del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, que nos dice la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas y campesinos. Es decir, hay una contradicción. El Estado, que nace después de las naciones y pueblos indígenas y campesinos, el Estado tiene que certificar a esas naciones y pueblos indígenas y campesinos. Primera cosa. Entonces, si no tienes certificación de nación y pueblo indígena y campesino, no puedes ser sujeto de consulta previa libre informada. Ley de Minería y Metalurgia, artículo 210. Nos dice el Ministerio del Ramo, en este caso Minería o Hidrocarburos, va a convocar a los dirigentes para que vayan a las reuniones. O sea, nos plantea esta normativa que la consulta no va a ser en la misma comunidad, sino que se va a convocar al dirigente o a la autoridad de la comunidad para que, por ejemplo, venga a Oruro o se vaya a La Paz o el lugar donde tiene que realizarse la consulta. O sea, no es la comunidad la que participa en la decisión, por tanto. Nos plantea 3 reuniones van a ser de consulta. Primera reunión, ¿no estás de acuerdo? Va a una segunda. Segunda reunión, ¿no estás de acuerdo? Va a una tercera. ¿Y la tercera es la vencida o no? La tercera es la vencida, nos dice, ¿ya? Dices no, entonces se va al Ministerio de Minería y Metalurgia. Y el Ministerio va a decidir, ¿ya? Y ustedes ya intuirán cómo va a decidir, ¿no? Y eso va a dar paso para la autorización para que se realice el contrato administrativo mediante resolución ministerial. Entonces, todo el tema de consulta previa libre informada que hemos visto hacia grandes rasgos queda reducida a 3 reuniones simplemente informativas, donde si tú no estás de acuerdo como dirigente o como autoridad indígena o campesino, entonces la decisión última se va a ir hacia la instancia del Ministerio de Hidrocarburos o de Minería. Ahora, ¿quién va a pagar todos los gastos de la consulta previa libre informada? ¿Quién cree? Bueno, el que va a pagar es el actor productivo minero en el caso de minería o la empresa de hidrocarburos que tiene que destinar un porcentaje de todo lo que va a invertir, tiene que designar un porcentaje para todo este procedimiento de consulta previa libre informada. Y como sabemos, ¿no? ¿Quién paga? Está invirtiendo, ¿no? Entonces, quien paga está garantizando nomás que va a tener sus réditos dentro de eso. O sea, es delicado el asunto. El mismo Estado que está encargado de velar por el respeto de unos derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, entonces ha ido encontrando mecanismos para ver cómo se puede más bien favorecer a otros sectores.